En esos tiempos de la persecución, cuando el evangelio apenas después de la muerte de Jesucristo, Dios permitió que la persecución llegara. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera a otros lugares, a otras naciones. Y es por eso que Pedro está hablando a estos que no tienen una patria, a los expatriados que fueron expulsados de su patria, de ahí de Israel, de Jerusalén. No tienen una patria terrenal, una patria física donde vivir, pero hay una patria celestial para todo aquel que ha confiado, para todo aquel que ha creído en Dios. Hay una patria celestial. Y como dice, perdón hermano, fueron expatriados, Sí, o sea, fueron sacados. expulsados de Pero Israel. si los hubieran mandado a otro lado, No hubieran ido. No hubieran ido. No hubieran Voluntariamente ido. Sí, no hubieran ido. Por sí. eso Dios lo hizo. Por Sí. eso Dios hace las cosas. Sí. ¿Se acuerda Jonás? Sí. Por segunda vez Dios le habló. La primera vez no, y por segunda vez Dios le habló que fuera a Nínive. Que dijo, no, ¿qué voy a hacer yo a Nínive? Yo huyo de la presencia de Dios y me voy a otro lugar. Es que el ser humano así es. Siempre el ser humano todo el tiempo va a tratar de ¿qué? De rehusar hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo, por naturaleza. Los profetas, todos los profetas se rehusaron. Jeremías también dijo, no, Señor, yo soy niño, no me envíes a mí. Le dijo al Señor, no digas que eres niño. Moisés también, cuando Dios le encomienda la tarea, que le dijo, no, Señor, soy tartamudo y no soy capaz, o sea, de ir allá. Siempre el ser humano va a tratar de ¿qué? De rehusar hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando estemos rehusando hacer la voluntad de Dios, que no nos sorprenda que Dios nos mande algo catastrófico, algo, ¿cómo se puede decir? Algún sufrimiento, vaya. Algo severo. Algo severo. Sí. Algo severo. Nomás por rehusar hacer la voluntad de Dios. A Jonás le vino algo más que severo. Pero Jonás, al ver la tempestad y al ver, o sea, a él iba huyendo de la presencia de Dios y dijo, échenme al mar, me ahogo, me muero y me libro. Alabado sea Dios, no sabiendo y conociendo que de Dios nadie se puede librar, hermano. No os engañes, dijo el apóstol, Dios no puede ser burlado. No se engañen ustedes. Lo que el hombre ciega, eso cosechará. Y entonces por eso este hombre está hablando a estas personas que están ahí en esas naciones. Y les dice en el versículo 2, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Qué privilegio, hermano. En santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento, las personas que eran inmundas eran rociadas con la sangre del becerro, con la sangre del cordero que sacrificaban, ¿para qué? Para la purificación. Todos los utensilios eran rociados también con la sangre, ¿para qué? Para la purificación. Aún el tabernáculo fue rociado con esa sangre. El lugar santo, el lugar santísimo. Pero con la sangre de un animal. Porque Dios así lo había mandado, así lo había ordenado. Pero nosotros hemos sido elegidos para ser rociados ¿con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Y luego ya en primer lugar exalta a Dios. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. En primer lugar le da toda la exaltación a Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración a Dios. Eso es lo primero que debería de haber en nosotros al humillarnos ante su presencia y orar. En primer lugar debería de haber reconocimiento y exaltación a Dios, porque hasta el mismo Padre, hasta el mismo Señor Jesucristo nos enseña por medio del Padre nuestro. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, o sea, darle reconocimiento que nuestro Dios
tiene, no que se merece, que Él tiene desde la eternidad. Por eso Pedro aquí lo está exaltando. Pero luego se dirige y dice que según su grande misericordia, o sea, según la grande misericordia de Dios, infinita, inexplicable, incomprensible a la mente humana. Entendemos un poquito acerca de la misericordia de Dios. Y sabemos que por su misericordia estamos aquí con vida. Y por su misericordia estamos aquí reunidos. Pero aquí hay algo maravilloso que dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, ya habíamos nacido pequeños de papá, de mamá. Y tuvimos nuestra infancia. Dios nos concedió que el periodo de inocencia en la infancia. Pero salimos de esa infancia y entramos a la adolescencia. Y ahí en la adolescencia es cuando el joven empieza ¿qué? A rebelarse contra Dios, contra sus padres y contra Dios. Y de la adolescencia pasamos a la juventud. Y el mundo nos absorbió. El engañador nos engañó y nos cautivó y nos conquistó y nos mató. Aunque supuestamente nos movíamos, caminábamos, hacíamos lo cotidiano y decíamos que estábamos vivos, pero para nuestro Dios estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados, según Efesios capítulo 2. Muertos en delitos y pecados. Todo aquel que no ha aceptado, que no ha recibido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, está muerto. Tiene nombre de que vive y está muerto, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. ¿Está muerto en qué? En delitos y pecados. Es necesario que venga a la presencia del Señor Jesucristo, le acepte como único y suficiente Salvador, sus pecados sean perdonados y pueda ¿qué? Renacer de nuevo. En estos tiempos de la primavera, los jardineros podan todas las plantas. Inclusive algunos árboles dejan ¿qué? Nomás la raíz ahí. Y esa planta vuelve ¿a qué? A renacer. Eso es renacer de nuevo. Así como el jardinero poda la planta y quita todo lo que hay ahí, deja nada más la raíz. Así la palabra de Dios dice que nosotros para poder renacer de nuevo necesitamos, con la ayuda de Dios, deshacernos de ¿qué? De todo. Lo que aprendimos, costumbres, hábitos que tomamos de este mundo. Quitar de raíz todo. Entonces aquí dice, según su grande misericordia. ¿Se acuerdan qué es misericordia? Ponerse en el lugar de aquel que está tirado ahí. Mira al que está tirado ahí y considerarse usted como si usted mismo fuera ahí y hacer algo al respecto. Eso es misericordia. No hacer nada al respecto, entonces no es misericordia. Porque acordémonos que según la grande misericordia de Dios, Jesucristo se puso en nuestro lugar.
Hay un texto que dice, no me acuerdo dónde está, no lo anoté, hay un texto que dice que Jesucristo, estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo se puso ¿en qué? En nuestra condición. ¿En qué condición estaba el ser humano? En una condición de muerte, en una condición mortal. Por eso Jesucristo se puso en nuestra condición y Él murió por nosotros. Eso es misericordia, ponerse en la condición del que está tirado y hacer algo al respecto. Eso es misericordia. Y cuando el Señor Jesús enseña acerca de la misericordia, cuando le preguntan quién es el prójimo, y el Señor da esa maravillosa historia de aquel que iba camino de Jericó a Jerusalén, y en el camino fue asaltado por ladrones, salteadores, lo dejaron tirado, herido. Pasó el sacerdote, pasó el levita y no hicieron nada al respecto, ahí lo dejaron tirado. Pero pasó un samaritano, fue y lo examinó, lo vio que estaba vivo, le curó las heridas, lo vendó, lo levantó, lo llevó al mesón, se lo encargó al mesonero, le dijo, aquí te dejo este prójimo, haz lo mejor que puedas por él, te dejo 2 talentos y si gastas algo de más cuando vengas yo te lo voy a pagar. Y el Señor Jesús le preguntó a aquel, el Señor Jesús le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo de este? Y el intérprete de la ley dijo, pues pienso que aquel que hizo uso de misericordia. Le dijo el Señor, bien has dicho. Ahora ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. El mandato de nuestro Dios. Entonces, según su grande misericordia, les digo, la mente humana nuestra mente humana está limitada para comprender la misericordia de Dios en un total. Su misericordia solamente Él. Comprendemos un poquito acerca de las Sagradas Escrituras y algunos ni siquiera un poquito. No saben qué es hacer misericordia, no saben qué significa misericordia, pero para eso están las enseñanzas. Entonces, según esa grande misericordia de nuestro Dios, nos hizo a nosotros, nos dio el privilegio de ¿qué? De renacer. De renacer. ¿De qué, hermanos? De agua y del Espíritu. Ese es el renacimiento. ¿Renacer de qué? Del agua y renacer del Espíritu. Lo que es el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Porque si el bautismo no se administra en el nombre de Jesucristo, no hay perdón de pecados según las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo sí hay perdón de pecados, pero en otro nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12, un texto muy conocido. No deja de ser solamente un rito, ¿no? Como lo estaba comentando. Sí. Que si no se hace un bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Firme, simple y sencillamente se vuelve un rito. Se vuelve un rito, sí, una costumbre nada más. Una costumbre, un rito. Tiene que ser administrado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, porque la Escritura lo aclara. Entonces, según esa grande misericordia, nos hizo a nosotros renacer de nuevo, renacer de agua y del Espíritu. Morir para este mundo, morir para el pecado y vivir para Dios. Únicamente para Dios. Únicamente hacer lo que Dios demanda, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dejado escrito que hagamos. Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué entiendes por esperanza viva, hermano Baudelio? Ya renaciste de nuevo, de agua y de espíritu, según la misericordia de Dios. Ahora, ¿tenés la esperanza viva?
Sí, creyendo. Colaborámosle. Mande. Esperanza viva es creyendo en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ¿cuál es la esperanza? Una cosa es creer y otra cosa es esperanza. Acordémonos que el mundo tiene la esperanza y dice, tengo la esperanza que mañana llueva y mi cosecha, mi plantita crezca, pero no llovió. ¿Eh? El estudiante dice, tengo la esperanza de que mañana que haga el examen, pasar el examen, pero como no estudió, contestó al Tin Marín, el examen lo reprobó. ¿Qué clase de esperanza es? Una esperanza falsa. Él tenía la esperanza de pasar el examen, pero como no estudió, no lo pasó, entonces esa esperanza no fue viva, esa esperanza fue muerta, una esperanza falsa. Pero el cristiano tiene una esperanza viva. Creer es una cosa y esperanza es otra cosa. Ayúdelo, hermano Que Miguel. Jesucristo va a venir por nosotros y nos va a resucitar y Amén. estaremos en la vida eterna. Eso, es parte, sí. Correcto. Que Jesucristo nos ha prometido que viene por nosotros, nos transforma y nos da vida eterna. Pero es vivo y Sí. eficaz, es verdad. Esa es una esperanza que no fallará, se cumplirá. Pero mientras nosotros caminemos en sus caminos. Por supuesto, si obedecemos a la palabra, tenemos esa esperanza viva. Y hay una escritura, Pedro dice, o Juan, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como él es puro. Esa es parte de la esperanza. Para una esperanza viva, dijo el hermano, que Jesucristo viene por nosotros, nos transforma y nos da vida eterna, nos lleva al cielo por un periodo de tiempo. ¿Qué más? Esperanza viva. Él va a transformar. La transformación, sí, la transformación. Que seremos inmortales, hermanos. Que seremos inmortales. Que tendremos un cuerpo ya no de carne. Un cuerpo glorioso. Un cuerpo que ya no cambia, que ya no se deteriora, que ya no se envejece. No hay dolor. No hay olor. Pena, lloro, llanto, ¿Eh? angustia. Un cuerpo que ya no se enferma, no hay dolor. Esa es parte de la esperanza viva. En parte conocemos un poquito en parte, pero la esperanza viva que tenemos, o sea, solamente Dios sabe lo que tiene reservado para nosotros. ¿Qué más? Una morada en los cielos, donde podemos estar protegidos, resguardados, como una casa, vaya. Como una casa terrenal aquí en la tierra. Hay una morada para nosotros allá en el cielo. La Nueva Jerusalén, que posteriormente, después de que todo culmine, descenderá del cielo a la tierra nueva que Dios creó, que Dios formó para nosotros. Y ahí estaremos en ese lugar por toda la eternidad. Pero no como esta Jerusalén que ¿Eh? podemos traer, no esta. No como esta. Esta Jerusalén es hecha por manos humanas. Son casas que llega un terremoto y todo se deteriora. La ciudad que Dios hizo es indestructible, es incorruptible, es inconmovible. Ahí no hay polvo, ahí no hay polilla, ahí no hay orín, ahí no hay nada que contamine esas moradas que nosotros y se vayan a destruir con el tiempo. No, son eternas. ¿Por qué? Porque el arquitecto y el constructor es el mismo Dios. Esperanza viva, para una esperanza viva, la inmortalidad, la transformación, como dijo el hermano, la esperanza de ¿qué? De que iremos al cielo, nos reuniremos con Cristo, toda la iglesia se reunirá con Cristo, ya no en este cuerpo, ya en un cuerpo glorioso. Esa es una esperanza viva. ¿Qué más le podemos añadir? Sí, la vida eterna. Sí, la vida eterna. Esa es la esperanza viva, la inmortalidad. Un cuerpo que ya no es de esta carne, hermano. Ya no habrá sufrimiento, como dice la Escritura. Para los que están muertos, que los va a resucitar. Eso también, la esperanza viva. Sí, Ser levantados el día del juicio. sí, mande sí ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Dice hermano Baudelio que los que murieron de 2000 años para acá, de cuando Jesucristo murió y resucitó de los muertos, todos aquellos que creyeron en Él y han ido muriendo, durmiendo y han ido sepultados en la tierra, esa esperanza viva que Jesucristo los levantará de ahí. Esa es la esperanza viva. Y antes de los 2000 años, ¿no? De los 2000 años para atrás es otra cosa. De los 2000 años esos muertos se quedan para otra resurrección. Sí, esos se quedan para otra resurrección.
que la Biblia habla de 3 resurrecciones. Un día podemos hablar, escudriñar acerca de las resurrecciones. Pero si ellos se quedan. De 2000 años para acá, los que murieron en Cristo, esos resucitan. Bendito sea Dios. Entonces, esa es parte de la esperanza viva. Para eso Dios nos hizo que renacer, para que nosotros tuviéramos esa esperanza viva. Renacer del agua y renacer del Espíritu. Es muy importante, hermanos, saber qué clase de esperanza tenemos. Les digo, y esa es esperanza viva porque no fallará. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Todo lo que está escrito según las Sagradas Escrituras se ha cumplido al pie de la letra. Y se seguirá cumpliendo. Sí. Según la estadística, el profeta Isaías profetizó de la venida de Jesucristo, de su sufrimiento, de su muerte, resurrección, como unos 700 años antes de que Jesucristo viniera. 700 años. ¿Cuántas generaciones pasaron, verdad? Y en ese tiempo los años eran bien largos. ¿Ahorita qué? Ahorita los años son veloces. Y esperando el cumplimiento de la profecía que el Mesías viene, el libertador viene. Vino el Mesías, el libertador, y la mayoría no se dieron cuenta. Así va a venir el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y no nos va a muchos nos va a agarrar desprevenidos. durmiendo, Sí, desprevenidos. Así, de la misma manera, de la misma forma. No lo conocieron, no lo aceptaron, no lo recibieron. Ahora ya pasaron 2000 años de eso. Todo se cumplió. Y lo siguen esperando. Lo siguen esperando todavía. Harán un pacto falso. Sí, por supuesto. Y ya, pues, los va a engañar. Y la iglesia, para la iglesia, ¿qué es lo único que falta que se cumpla para la iglesia? Que Jesús levante la iglesia nomás. Es lo único que falta, una profecía que falta. Después de que Jesús levanta la iglesia, entra otro periodo, pero ya eso es, otra cosa. Pero para la iglesia, la promesa de Dios que le hizo es que Jesucristo vendría y levantaría la iglesia y la llevaría al cielo. En lo que aquí en la tierra se desatan los juicios de Dios sobre aquellos que no aceptaron la misericordia de Dios. Aquellos que no quisieron renacer de nuevo, que no aceptaron la misericordia de Dios para el renacimiento. Entonces para eso nos hizo renacer. ¿Para qué? Para que tengamos el conocimiento de esa esperanza viva y sea la que aliente nuestro corazón, sea la que aliente nuestra alma, sea la que aliente nuestro espíritu. ¿A qué? A seguir adelante, aprendiendo y practicando la palabra de Dios. Y no rehusarnos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Con esa resurrección de Jesucristo de los muertos, con esa resurrección confirma nuestra esperanza. Veamos lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Sin perder primera de Pedro, porque ahorita vamos a regresar ahí. Mateo capítulo 16. Mateo 16, 21 dice la palabra de Dios así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús declara a sus discípulos que tiene que morir. Les dijo, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y aún después de que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, y se apareció a aquellas dos mujeres y les dijo que llevaran la nueva a los discípulos, que les dijeran que Jesús había resucitado, los discípulos no creyeron. Cuando oyen la noticia, Pedro y Juan salen de ahí de donde están y se van corriendo al sepulcro a ver si era cierto. Jesús les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. ¿Cuál será el propósito de Jesús al decirle voy a morir y al tercer día voy a resucitar? Pensemos por un momento. ¿Cuál sería el propósito que Jesús les dice voy a morir y al tercer día voy a resucitar? Pienso que como ya, perdón hermano, pienso que como ya les había enseñado el reino de Dios, era parte de un cumplimiento dentro de las Escrituras. Y por lo tanto, yo puedo decir que les tuvo que decir todo lo que dijo Isaías, Jeremías, Daniel, de su venida y los acontecimientos y todo lo que iba a pasar. Y por lo tanto, como les dijo, bueno, el reino de Dios está con ustedes. Amén. Entonces, sí era necesario ese acontecimiento que iba a pasar. La muerte y resurrección. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Sí? Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, les dijo el Señor. Porque con esta muerte y con esta resurrección de entre los muertos, Jesucristo les confirma a ellos, para que ellos crean que Jesucristo es la persona que dice ser el Hijo de Dios manifestado en carne y en espíritu el mismo Dios. Con esa muerte y con esa resurrección se confirma, esta persona sí es quien dice ser. Pero los judíos... No, pero los apóstoles, eso fue para los... Jesús cuando anuncia su muerte les anuncia a sus apóstoles, no a todos los judíos. Y aquí abajo dice que Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ningún momento eso te acontezca, pero eso es otra historia. Sí, pero cuando Jesús declara, acordémonos que el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo fue en privado con sus discípulos, no con todas las masas, con toda la multitud. Sí. Fue en privado con sus discípulos ese acontecimiento, ese misterio de la muerte y resurrección. Y fue tan privado para ellos que aún después de que sucedió, no lo creyeron. Acordémonos que allí en Juan capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, que cuando están reunidos y están las puertas cerradas, Jesús se aparece ahí y ellos, algunos dudaban de gozo, pues estaban gozosos y miraban al maestro, y decían, ¿será el maestro? Pues es que lo miraron en la cruz del Calvario, hermano, cómo estaba su cuerpo. Todo ensangrentado, todo latigado, su rostro, la corona de espinas, desfigurado. Y de una repente se presenta con su túnica blanca, la cara intacta, su cuerpo resplandeciente. Y pues cómo no, ¿verdad? Después de mirarlo como lo miraron. ¿Será el Señor? Dudaban. ¿De qué? De que había resucitado de los muertos. ¿Quién? Tomás, ¿no? Fue el que habló también. Tomás. Yo hubiera hecho lo de Tomás.
Y entonces veamos que dice que, o sea, nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, con esa muerte y con esa resurrección, los discípulos quedan convencidos en realidad que Jesucristo es la persona que dice ser, el Hijo de Dios, manifestado en carne, y en espíritu, el mismo Dios. Y ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 en el versículo 11. Y dice la palabra de Dios así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Ahí está la esperanza viva. Que si ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales, y no solamente los vivificará, los transformará en inmortales. Es la promesa fiel, la promesa verdadera, es la esperanza viva en el cumplimiento de los tiempos. Otra vez, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Vivificará los cuerpos esos mortales, les dará vida. ¿Y qué clase de vida? No una vida humana, no una vida literal, no una vida que se acaba. Les dará ¿qué? Una vida eterna por medio de la transformación. Creo que pues se necesita realmente sabiduría para poder comprender las palabras, porque si lo vemos hacia grandes rasgos, pero sí se tiene que analizar. Dice vivificar. Vivificar. Sí. Vuestros cuerpos mortales. Sí, nuestros cuerpos son mortales. Son mortales, sí. Pero Él los vivificará, sí, les dará vida eterna. ¿Por medio de qué? Por medio de la transformación que harán. Por medio del Espíritu. Pero ahí está, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesucristo mora en nosotros, pero si no mora en nosotros, no vivificará nada. Si el Espíritu no mora en nosotros, ahí no hay nada de vivificación, ahí no hay nada de vida eterna, ahí no hay nada. Amén. Y entonces, ahí está la esperanza viva. ¿Por medio de qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros cuerpos serán vivificados por la eternidad, serán transformados. Eso es maravilloso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está. Jesucristo resucitó de los muertos para darnos esa esperanza viva. ¿Por qué? Porque dice Primera de Corintios, capítulo 15. Sin perder Primera de Pedro, vamos a ir allá ahorita acerca de la resurrección todavía. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 51 en adelante. ¿Estamos en qué? Todavía en la resurrección de Jesucristo de los muertos.
he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esperanza viva. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esperanza viva. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, vivificación. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y luego ya dice: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí está la promesa, la esperanza viva, que hablaba el hermano Miguel, la que decía acerca de la transformación, el levantamiento. Es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla la promesa de Dios fiel y verdadera para todo aquel que cree en Él. Y todo es, ¿por qué? Por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, ahí está cortito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Alabado sea Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquí hay unos que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos? Que no han aceptado a Jesús. Los que no han aceptado a Jesús. Los que murieron en incredulidad. Los que dicen, se muere y ahí acabó todo. No hay esperanza para ellos. O sea, ellos no tienen esperanza. Todavía no la alcanzan a percibir, no la tienen. Pero sí hay esperanza para ellos. Aunque ellos no están en su, ¿cómo se puede decir? En su ser, dicen, muriendo ahí se acabó todo. Pero van a ir a un lugar. Aunque no tengan esperanza, van a ir a un lugar. Si no aceptaron al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, lo único que tienen ganado es el lago de fuego. Aunque no tengan esperanza de ir al lago de fuego, ahí van a ir. Porque ¿quién va a tener la esperanza? Oh, tengo la esperanza de cuando muera ir al lago de fuego. ¿Quién, hermano? ¿Quién se va a querer torturar solo? Nadie. Sin darse cuenta, eligieron algo. Sin darse cuenta, ya eligieron algo. Aunque la esperanza en ellos esté dormida. Está dormida la esperanza. Sí. Y entonces dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Se murió. Pérdida total, dice. Ahora sufrimos la pérdida de un ser querido, se perdió ya, o sea, no hay esperanza. Y el escritor, el Espíritu Santo dice, nosotros no queremos que estén en ignorancia, así como esas personas que piensan que al morirse ahí se acabó todo. No, al morir ahí empieza la eternidad. Hay una parte donde dice que el Señor dice que no quiere la muerte del pecador, Sí. sino que se arrepienta. Y viva. Sí. Dios no quiere condenar a nadie.
Dios no quiere que nadie vaya al lago de fuego. No, no, Dios quiere librarnos O sea, a todos de ahí. Las personas son las que eligen sin querer, ¿no? Sin querer, sí, sin querer. Inconscientemente eligen. Te digo, y aunque la esperanza está dormida en ellos, pero van a ir a un lugar. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces quiere decir que cuando Jesús venga a levantar a la iglesia, no viene solo. Vienen todos los espíritus que durmieron en él. ¿Y a qué vienen los espíritus? Vienen con Jesús, aquí dice. Todos los que durmieron en Jesús vienen con Jesús. Los espíritus. Por su cuerpo. Sí, vienen con Jesús y el Señor Jesús les va a ordenar, ve y levanta tu cuerpo. El espíritu en cuestión de segundos va y levanta el cuerpo de él después de su resucitado. Un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso. Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en él. Los muertos en Cristo que resucitarán primero. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó de los muertos, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, los que durmieron en Cristo, esos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde le recibiremos? En el aire. No en la tierra, en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense unos a los otros con estas palabras. Para que haya esperanza. Sí, que haya esperanza viva. Esta palabra está por cumplirse. Se cumplirá, hermanos. Se cumplirá. Y no falta mucho. Déjenme decirles que no falta mucho tiempo para que eso acontezca. Y será un acontecimiento a nivel internacional enorme. Como el acontecimiento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Eso fue algo grande. Que a muchos los va a sorprender. Sí. Eso fue algo grande que dividió la historia del mundo en antes y después de Cristo. Porque es antes y después de Buda. Antes o después de Mahatma Gandhi. No. Nadie pudo dividir la historia en antes y después, solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese acontecimiento fue algo muy grande. Cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día. Eso fue algo grande. Una vez un varón me dijo que Buda era antes de Jesucristo. No. Pensó que Jesucristo, como vino Humanamente, sí. Entonces Buda es antes de Jesucristo. De Jesucristo, sí, pues. Qué cosa. Sí, como vivió Buda antes de... Ay, Sí, hermanos. Y este acontecimiento del levantamiento de la iglesia será algo grande también. Será un acontecimiento que cambiará el mundo por completo. Cuando Jesucristo murió y resucitó de los muertos, el mundo cambió. Y el mundo sigue cambiando. O sea, las personas que están en el mundo siguen cambiando, siguen siendo transformadas por el poder de Jesucristo. Pero ahora que Jesús levante la iglesia, y los que se queden aquí en esta tierra serán testigos de ese cambio que habrá sobre esta tierra.
cambiará por completo el mundo. Nada volverá a ser igual como es ahorita antes de que Jesús venga por la iglesia. Se esperan acontecimientos que a nadie le deseo, hermano, que pase por esos acontecimientos después de que Jesús levante la iglesia. Solamente habrá angustia, tristeza, llanto y dolor. Porque dice la palabra de Dios que habrá gran tribulación, gran sufrimiento, cual no ha habido sobre el planeta Tierra desde el primer Adán hasta estos tiempos, y no habrá otro sufrimiento igual. No ha habido sufrimiento de esa índole que se manifestará después de que Jesucristo levante la iglesia. Así que todo aquel que aceptó al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y tiene esa esperanza viva, alerta, despierte. Si dejó de congregarse, vuélvase a congregar. Si ya no siente el deseo de leer la Escritura, es mejor que vuelva a hacer las primeras obras. Si ya no siente el deseo de orar, es mejor que sin deseo de orar lo haga. Aunque no le salgan las palabras, humíllese, arrodíllese ante la presencia de Dios y dígale: aquí estoy, Señor, humillado. Aunque no tenga palabras para orar, Jesucristo le va a poner palabras. Gloria a Dios. Porque va a ser más triste, dice la palabra de Dios, para aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y no creyeron a la verdad que Jesucristo iba a venir y que iban a ser levantados, sino que se complacieron en la injusticia. Para ellos la cosa será más severa, dice la palabra de Dios. Porque mejor les fuera nunca haber conocido la palabra de Dios, que después de haber conocido, apartarse, volver a hacer las cosas del mundo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿estamos en qué? En la resurrección de Jesucristo de los muertos, la esperanza viva. Y nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. San Juan capítulo 14. Para una herencia incorruptible, la vida eterna, incontaminada e inmarcesible de gloria, donde no hay orín, donde no hay polilla, como les decían antes. Juan capítulo 14. Y dice la palabra de Dios así, hermanos: no se turbe vuestro corazón. 14:1. San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no, el Señor Jesús no va a preparar lugar para vosotros. Las moradas ya están preparadas. Dios las construyó en la eternidad, la Nueva Jerusalén. Sin embargo, hay muchos predicadores que por la emoción, allá en el púlpito, empiezan a predicar y dicen: Jesucristo fue a prepararnos moradas, hermanos. ¿Ha escuchado? ¿Por qué? Por la emoción, por no entender la Escritura. Aquí Jesucristo no está diciendo que va a preparar moradas. Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ya están preparadas. ¿Por qué? Porque fueron construidas en la eternidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué están ahí? Porque fueron abandonadas. Según las Sagradas Escrituras, esas moradas fueron abandonadas.
Y como fueron abandonadas, como fueron despreciadas, entonces el Señor las resguardó. Y aquellos que abandonaron esas moradas, el Señor los entregó a prisiones de oscuridad, dice la Escritura. Fácil y sencillo. Entonces aquí dice que hay muchas moradas. Acuérdense que Judas dice que los ángeles que abandonaron su morada. Pero sí dice, voy a preparar lugar, ¿no? ¿Mm? Pero sí dijo, voy a preparar Lo lugar. repita. A ver, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ay, Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Sí, no dice que va a preparar las moradas. va a preparar O sea, ya lugar. están. El Señor nomás va y prepara todo, pero las moradas no va a ir a construir moradas. Porque son moradas que Dios construyó en la eternidad. Y lo que Dios construye no se deteriora. No es como aquí en la tierra lo que construye el hombre. Ya están preparadas las moradas. Entonces, esa es la herencia que tenemos. Una morada. Acordémonos que aquí en la tierra, los que tienen bienes, los que tienen posesiones, los que tienen casas, los que tienen vivienda, los que tienen edificios, le dejan la herencia ¿a quién? A los hijos, esa morada. Entonces Dios nos tiene a nosotros esa herencia incorruptible, esa morada está preparada para nosotros. Nuestra esperanza. La esperanza, sí, la vida eterna y todavía una morada donde podamos morar por toda la eternidad, donde estaremos protegidos, donde estaremos resguardados con la presencia de Dios y bien a gusto ahí en esas moradas, que son eternas. Ahí no va a tener que ir, el techo ya se está deteriorando, ahora lo tengo que cambiar, ya el agua se está minando. No, ahí no hay nada de eso, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios.